pantalla. Estamos en Burbuja con Katiana Murillo, que es la escritora de esta belleza de libro que está por aquí, En busca del sapo dorado. Esta es la parte en español y esta es la parte en inglés. ¿Cómo estás, Katiana? ¿Todo bien? Muy bien, Evelyn, muchas gracias por invitarme. Sí, estamos acá para hablar un poquito entonces más del libro y cómo fue que lo produjimos. Estas bellezas del libro, bueno, como generalmente los libros suceden gracias a un equipazo grande, el principal y más importante, los bosques, el Monteverde. La reserva, contanos un poco cómo fue esa alianza de hacerlo gracias a la Reserva Monteverde y también, bueno, Juliana, la ilustradora, que ahorita voy a ir yo mostrando las bellezas de ilustraciones, pero primero hablemos de la reserva, que es parte importante de haber logrado este libro. Sí, sí, obviamente la reserva tiene aquí un papel importantísimo porque es el escenario, ¿verdad? De todo lo que sucede y todo lo que está pasando también con el tema del cambio climático. Resulta que yo soy asociada del Centro Científico Tropical, ¿verdad? Que es una organización que ya cumplió 60 años, es una organización de las pioneras en el tema de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, y también es la organización que tiene a su cargo la administración de la Reserva Monteverde, ¿verdad? Que es una de las reservas privadas que tiene el país, también con muchísimos años, ¿verdad? De existir, de hecho 50. Eso fue una cosa muy interesante con el libro, que todo confluyó para que pudiera salir justamente el año en que se cumplían los 60 años del Centro Científico Tropical, pero también los 50 años de la reserva. Y eso fue demasiado simbólico, pero también un llamado a la acción, ¿verdad? Sobre todo en las nuevas generaciones, de todo lo que está sucediendo con el tema del cambio climático y que necesitamos actuar a todo nivel, ¿verdad? Tomando en cuenta también las nuevas generaciones, que son importantísimas y es a las cuales está dirigido, obviamente, el libro, ¿verdad? Sí, nos cuidamos mucho. Me acuerdo cuando estuvimos en todo el proceso donde hablabas con Juliana Herrera, la ilustradora, para que tratáramos de que todo lo que se viera en el libro representara exactamente lo que pasa en este lugar, ¿verdad? Sí, eso fue muy interesante, Evelyn. Bueno, como te acuerdas, porque si bien las ilustraciones que pueden ahí ver son obviamente para público infantil, los colores, por ejemplo, de las especies, cómo se comportan, incluso cómo observan, ¿verdad? El comportamiento en general que tienen es el que debe de tener. Por eso es que una particularidad muy interesante del libro es que tiene toda esa, digamos, ese respaldo científico, esa revisión científica para que realmente las especies sean lo que tienen que hacer, aun cuando, ¿verdad?, se vean como una caricatura, pero a la vez para también dentro del marco de educación ambiental entender cómo se comportan las especies y lo que representan las especies también en un ecosistema muy vulnerable, amenazas, ¿verdad?, como el cambio climático, como la cacería, etcétera, que significa el bosque nuboso, que es uno de los ecosistemas que está más en peligro precisamente porque con el cambio climático, ¿verdad?, aumentan las temperaturas y las especies ya han llegado a un techo. A partir de ahí ya no pueden subir más y por eso es que son las más afectadas. Y todo eso se cuenta en el libro, pero también lo que era importante no era quedarse en un aspecto catastrofista, ¿verdad?, sino realmente empujar a la acción, que es lo principal, ¿verdad? Estamos hablando con las nuevas generaciones y no podemos decirles que todo se acabó, ¿verdad? Ni mucho menos, sino que más bien, ¿verdad?, con la realidad de lo que está pasando, también darles como ese traspaso, ¿verdad?, de lo que significa este mundo en el que les va a tocar vivir o en el que ya están viviendo, pero en el que van a la hora de crecer también tomar decisiones importantes y tener toda la información, pero también el empuje y la motivación para poder hacer algo distinto, para cambiar. Aquí está, por ejemplo, la protagonista es tu sobrina, está basada en tu sobrina. Un poquito, sí, ¿Y vos? sí, y yo, porque claro, yo me llamo Katiana, la protagonista se llama Tatiana, pero sí, tiene mucho que ver. Mi sobrina, la menor, en estos momentos
¿verdad? Está pequeñita y obviamente es parte del público meta. También mi sobrino, que a pesar de que no hay, digamos, el protagonista no es un chiquito, sino una niña. Mi sobrino nació igual que este libro en pandemia, entonces también es parte de la inspiración, ¿verdad? De lo que significa tener un libro como este en la mano y no solamente, ¿verdad? Porque es el primer esfuerzo en este sentido, sino también el impulso para seguir haciendo cosas de estas y sobre todo por la aceptación que ha tenido, que ha sido bastante grande, sí. Sí, una belleza, a la gente le ha encantado el libro y es que está precioso. Contanos un poco el argumento primero, de qué trata la historia, qué se va a encontrar la gente cuando llegue a leer el libro. Bueno, algo muy interesante es que creo que todos y todas, ¿verdad? En este país, en alguna medida, hemos escuchado hablar del famoso sapo dorado, ¿verdad? Que el sapo dorado es la primera especie que oficialmente se extinguió debido al cambio climático. Representa muchísimo, ¿verdad? Por ese hecho, pero también por haber sido una especie que vivió en nuestros bosques, específicamente en la Reserva Monteverde. Entonces lo que sucede es que Tatiana va a celebrar su cumpleaños número 10 a la reserva, le pide a su papá que la lleve y en la noche, cuando está descansando, ¿verdad? Para prepararse para el día siguiente y hacer la caminata, recibe la visita de Chispita, que es el colibrí mosca, es el colibrí más pequeño que existe en la reserva, y le dice a Tatiana que lo ayude porque algo está pasando con el bosque. Están desarrollándose una serie de cambios, de cosas que hay que descubrir qué es lo que sucede, porque pueden haber especies que están en peligro, de las que existen actualmente, ¿verdad? Como sería el quetzal, por ejemplo. Y lo que sucede es que entonces con Chispita, Tatiana pasa una serie de aventuras en el bosque para encontrar el espíritu del sapo dorado, porque obviamente como se extinguió no existe físicamente, pero sí existe ese espíritu que es el que los va a guiar hacia todo lo que está sucediendo en la reserva. Van a pasar una serie de cosas sorpresivas también, y que al final les van a dar a conocer qué es lo que está sucediendo y ahí también con un final que puede decirse que es sorpresivo, entonces es parte ¿verdad? De la lectura que habría que hacer del libro, ¿verdad? Vos sos periodista, escribes precioso desde hace rato, Gracias. escritora también o columnista en La Nación, pero la vida te llevó también a ser especialista en tema de cambio climático, ¿verdad? Eso es un poco el Sí. por qué hiciste este libro. Exacto. Yo tenía la inquietud de escribir ya en forma un cuento, incluso algo más amplio desde hace tiempo, pero precisamente por la pandemia y todo lo que nos sucedió, encontré ese tiempo y ese espacio que resultó importante para poderlo hacer. Y sí, hace muchos años realmente, yo desde que era niña tengo el recuerdo de la inquietud esa que tenía de escribir cuentos para niños, incluso cuando yo era niña y tenía un cuadernito y hacía cosas de ese tipo, pero las cosas suceden también en el momento exacto y en todos estos años he podido como periodista especializarme en el tema de cambio climático desde muchísimas ocupaciones, siempre como periodista y afianzándome cada vez más, ¿verdad? Tratando de entender lo que sucede en el tema ambiental y obviamente el cambio climático es el tema, ¿verdad? En estos momentos. Tiene que ver con todo, con cultura, con economía, política, internacional, nacional, etcétera. Y las nuevas generaciones están muy preocupadas, ¿verdad? Incluso se ha desarrollado en los últimos tiempos o se ha hablado mucho de lo que es la ecoansiedad y es precisamente esa preocupación que tienen las nuevas generaciones por el planeta que van a tener que administrar, que todavía no lo están haciendo y que las generaciones actuales no están avanzando lo suficiente, ¿verdad? En la toma de decisiones y todo lo que se necesita hacer para, ¿verdad? Para que esa ventana de oportunidad todavía se mantenga y no tengamos los impactos más graves del cambio climático. Entonces, la idea siempre ha sido esto, de llegar a las nuevas generaciones, como decía, con esperanza, porque es así como hay que llegar, ¿verdad? Definitivamente. Y de una forma también entretenida, porque es parte del asunto, ¿verdad? Nadie dice que aprender es aburrido, ni tiene por qué hacerlo, obviamente no, y es una forma de aprender, pero también de estimular y de impulsar a la acción, ¿verdad? Por medio de una historia. Y una historia divertida, con aventura, con acción, con una niña que cualquier niña o
niña se puede identificar con personajes que además viven, cuando uno anda en el bosque, viven junto a uno, uno se identifica también en ese aspecto. Es además tierna, tiene mucha ternura. A mí me encantó porque además de que es rapidita de leer, ¿verdad? Y bueno, lo interesante es que el libro está en inglés y en español. ¿Por qué hacerlo así? Sí, esa es otra particularidad que tiene el libro y como te acordás, fue algo que tuvimos que discutir y decidir cómo manejarlo de la mejor manera, ¿verdad? Y resultó que sí, lo más interesante fue hacerlo dentro de la misma publicación, pero esto que estás haciendo, ¿verdad? Poniéndolo de un lado y del otro. Porque en inglés, bueno, obviamente estamos hablando de una comunidad como Monteverde, que es una comunidad bilingüe. Hay muchísimos residentes, ¿verdad?, que son de origen anglosajón. Los visitantes también, muchos visitantes a la reserva no son solo de habla hispana y son nacionales, sino internacionales, muchísimos. Entonces también era una oportunidad para salirnos de las fronteras de Costa Rica y llegar a un público más amplio, ¿verdad?, que entendiera un poco más aquel que visita la reserva, que viene con familia, con niños, etcétera, también puedan entender qué es lo que está pasando en la reserva a profundidad y sobre todo hacerlo, como estabas diciendo, de una forma divertida, ¿verdad? Un medio de una historia, que no sea como una clase formal, eso ya no tiene ningún sentido, sino más bien realmente, ¿verdad?, llegarles de la manera más indicada, sí, más divertida, realmente. Contanos algo, ¿dónde se consigue el libro? ¿La gente cómo lo puede adquirir? Para que sepan, y creo que yo tengo algunos también por Club de Libros, entonces voy a ponerlo por aquí en un ladito, en San José y también en la reserva. Uh-huh. Exactamente, sí. En el Centro Científico Tropical que se encuentra en San Pedro, en la Reserva Monteverde, y también está presente en ferias por medio del Club de Libros, como decías, ¿verdad? Eso es importante darlo a conocer porque sí, es una forma de poder adquirir el libro, diferentes posibilidades que existen, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto, ahí lo puse también por un ladito, para que escriban y ahí por WhatsApp coordinamos. Contanos un poco sobre cómo uno puede ayudar como escritora a crear conciencia ambiental y también conciencia hacia lo que estábamos hablando, ¿verdad? Hacia las nuevas generaciones. Y cómo un libro puede hacerlo. Sí, bueno, eso es una pregunta muy interesante, Evelyn, porque realmente nos hemos acostumbrado a que por un lado están los investigadores que están haciendo su trabajo, ¿verdad? Los científicos, entendemos el trabajo tiene que ser sólido, son investigaciones que deben publicarse, ¿verdad? Que tienen su proceso, pero también está el público general, ¿verdad? Y eso significa que tenemos que encontrar una manera de unir esos dos mundos, el mundo natural, el mundo de la ciencia y también el mundo cotidiano y ver cómo de alguna forma los científicos que no escriben libros para niños y los que escriben, aquellas personas que escriben libros para niños pero no tienen esa formación, lograr como ese entronque, ¿verdad? Ese trabajo colaborativo. Como estabas hablando, sí, yo tengo años, muchísimos años de estar trabajando en la materia, entonces tengo el conocimiento, pero siempre hizo falta agudizar un poquito más todo, es decir, irse más al detalle, porque así como trabajo los artículos periodísticos que están basados mucho en datos científicos y en historias también, fue unir eso exactamente para que todo lo que se dijera, aun cuando fuera una historia obviamente fantástica, tuviera eso como mencionábamos, ¿verdad? Las características indicadas de las especies se comportaran como tienen que comportarse y así también se realiza un aprendizaje, eso, ¿verdad? De una forma lúdica. Pero sí, se necesita muchísima más colaboración porque el tema ambiental está cobrando cada vez más importancia en el planeta. Es un tema que, como decía, les interesa a las nuevas generaciones y ese es un producto muy lindo, realmente, con el cual se puede ver la diferencia. Bueno, otra cosa interesante con este libro es que también se está empleando como herramienta de educación ambiental en el Centro Científico Tropical. Hay un programa que trabaja con centros educativos, principalmente en la zona de Monteverde, otras zonas en el país también. Entonces resulta ser una herramienta interesante, educativa,
que se puede utilizar y sobre todo porque tiene que ver con Costa Rica, ¿verdad? Si nos vamos afuera, y eso has visto posiblemente, ¿verdad? Costa Rica está muy bien posicionada y eso es gracias al tema de naturaleza, la gran biodiversidad que tenemos, las acciones que el país ha desarrollado en el tema de desarrollo sostenible, de conservación. Y existe todo un campo en ese sentido para dar a conocer todavía más lo que está pasando y por eso también lo del inglés de nuevo, para poder dar a conocer todo lo que significa un bosque como Monteverde al público internacional también. Yo creo que Natalia Calvo, la que está por aquí escribiéndote un mensajito, tenía este libro y si no, ya pronto lo comprará. Natalia dice, me gusta leer el libro En busca del sapo dorado y me encanta la lectura y lo que es la imaginación, ¿verdad? Katiana, qué importante que personas, sí, está diciendo que ya lo compró, perdón. Aquí está diciendo, sí, yo lo compré. Bueno, y qué importante que personas de verdad, niños y jóvenes se interesen en esto que haces, porque muchas veces están más cercanos a las nuevas tecnologías y ya sabemos, ¿verdad? Pero la lectura también les gusta. Yo sí soy de la creencia de que sí. ¿Cómo te ha ido en este tiempo? Que el libro ya tiene, ¿qué? Tal vez ya vamos para 6 meses o 8, por ahí, ¿verdad? ¿Cómo No, te ha ido? ¿Qué creo, sabes? se lanzó en octubre, entonces A realmente menos. sí, son como 3 meses. Sí, Sí, poquito. a mí me sorprendió realmente la acogida que tuvo el libro, porque sí, me encanta darme cuenta de que realmente la gente tiene presente al sapo dorado, ¿verdad? Sí. Como decía, es una especie icónica de nuestros bosques, muy representativa y podemos entender también todo lo que está pasando a partir de las historias. Como sucede con las personas, también sucede con los animales. Es más fácil entender un fenómeno tan grande y tan abstracto como el cambio climático a partir de la historia de una especie, por ejemplo, o de lo que está pasando con el bosque y cómo ciertos impactos están afectando diferentes, que no estamos hablando solo de animales, sino también plantas y todo el entero ecosistema. Entonces, eso es muy interesante porque sí, es una manera muy, muy efectiva de llegar y de poder ¿verdad? Desarrollar no solamente ese sentido de alarma, sino sobre todo la acción, ¿verdad? Como también se presenta en el libro, el sapo dorado tiene la clave no solamente de lo que está pasando, de lo que está sucediendo con el bosque y las especies y los impactos del cambio climático y otras acciones humanas que también están impactando, sino que también tiene la clave para poder actuar, para poder resolver el problema y es parte de lo que Tatiana termina entendiendo y el mensaje que al final se lleva, ¿verdad? Que eso es lo principal, ¿verdad? Parte de la historia del libro. Y sí, los comentarios han sido muy positivos y sobre todo en función de la historia, porque precisamente algo que no se quería, ¿verdad? Y que se logró resolver fue eso de no decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino más bien inspirarla y que todo fuera Exacto. parte, obviamente, ¿verdad? Que fueran los mismos animales también, los que hablan y dicen qué es lo que hay que hacer y todos con su personalidad propia, ¿verdad? Es decir, qué sé yo, está la pava, que como la pava es muy escandalosa y a la hora de meterse en el bosque, ¿verdad? Es como imposible no darse cuenta que ahí está la pava, entonces también es un personaje interesante que está, ¿verdad? Sí, por ahí. Ese es el sapo dorado que, claro, Costó con llegarle a esa. ese amarillo, pero lo logramos. Sí, bueno, esa era la otra cosa, porque claro, el sapo dorado realmente tiene un tonito ahí anaranjado. Exacto, igual el quetzal que en el caso del macho, que es el que realiza todo ese baile, ¿verdad? Para conquistar a la hembra, tiene esas plumas y esa cola espectacular, entonces, bueno, y ese pecho que como se ve ahí es rojo. Entonces había que llegarle a esos tonos, a esos colores y sobre todo también que esas ilustraciones reflejaran cómo es cada una de esas especies, incluso especies que pueden generar temor, que esa es la otra cosa. Estamos hablando de un bosque, un ecosistema donde todas las especies tienen una función específica, ¿verdad? Dentro del sistema. Entonces hablamos también, por ejemplo, de la tarántula, de patas anaranjadas,
podría generar mucho temor, es parte del bosque también. Entonces, todas las especies, si entendemos eso, es parte de la historia que tienen una función y representan una parte importante. Bueno, sí, ahí está el puma, ¿verdad? Que obviamente es majestuoso, es, ¿verdad? Este felino que uno de los dos más grandes que tenemos en los bosques, en nuestros bosques, que es como el jaguar es el otro, ese es el puma. Y también es parte, ¿verdad? El que resguarda en este caso la cueva del sapo dorado y también cumple un papel importante ahí también para proteger, ¿verdad? Como es ese secreto, esa sabiduría que está también ahí en el bosque. Sí, y Por qué esa cercanía con Monteverde? ¿Por qué te llama tanto ese lugar? bueno, eso, como mencionaba, es una de las áreas protegidas icónicas del país por la cual está muy bien posicionada Costa Rica. Y también por eso que hablaba, que ahí están saludando, muchas gracias, sí, un saludo igualmente. Sí, digamos, un reflejo, un ejemplo de los ecosistemas que tenemos que proteger, porque son los ecosistemas que más están en, ¿verdad? Que más son vulnerables a los impactos del cambio climático, porque como mencionaba, hay muchísimas especies, tanto animales como vegetales, que están llegando ya al punto máximo donde pueden subir, ¿verdad? Migrar a nivel altitudinal y ya no hay más bosque, ¿verdad? Al cual subir y más bien hay especies, como decía el libro también, como lo cuenta, que vienen de tierras bajas y que pueden más bien afectar a las especies que ya tienen, que ya están en tierras altas y que no tenían ese contacto realmente. Entonces es algo que se Pero está dando mucho tiempo. a vos como persona viviste ahí, porque Katiana ha vivido en Ah. todo lado del mundo. Es capaz que también vivió en Monteverde, digo yo, ¿verdad? No he vivido exactamente en Monteverde, solo he viajado, pero sí he hecho muchos artículos. Sobre todo he hablado del quetzal. El quetzal ha sido una especie que me interesa muchísimo porque precisamente es, ¿verdad? En la zona norte, eh, ¿verdad? Tiene mucho, digamos, mucha importancia. Hay animales, es decir, no solo el quetzal, pero por ejemplo, hablando incluso de otros bosques, siempre he sido muy apasionada de la biodiversidad, pero también preocupada a la vez de lo que está sucediendo y mostrar esos vínculos que hay con las especies, ¿verdad? Las actividades humanas, eh, lo que está sucediendo es importantísimo. Entonces, sí, digamos que es parte de Monteverde y siendo asociada al Centro Científico Tropical, que para mí fue Sí. una cosa muy interesante porque la mayoría de asociados y asociadas son personas que están vinculadas a la ciencia dura y yo soy la primera comunicadora que hice incursión en el centro ¿verdad? Como asociada. Y entonces a partir de ahí fue que me interesó todavía más, no solamente conocer sobre la parte científica, sino también ver cómo vincularla a la parte de comunicación y dejar también una huella, ¿verdad? Dejar el granito ahí por lo que decía, que la ciencia dura y todo eso es importantísimo, pero puesta en práctica también para una serie de cosas, para manejo, por ejemplo, de áreas protegidas, pero también para educación ambiental y para periodismo, para desarrollar este tipo de historias que son las que realmente van a llamar la atención y van a hacer la diferencia. Y también como persona escribiste esta historia en pandemia. Contaste un poco al inicio y cómo personalmente eso te ayudó a no volverte loca como la mayoría Exactamente. nos pasó. Y Sí. también a un sueño que querías desde hace mucho tiempo, porque me lo Uh-huh. habías mencionado en algún viaje que tuvimos por allá por Tamarindo, donde vives, pero ¿por qué obligadamente el 2020 nos llevó a hacer sueños realidad, verdad? Sí, es interesante porque la pandemia obviamente fue durísima, eso no hay ni siquiera que explicarlo, todos y todas lo pasamos, pero en mi caso sí, yo venía llegando de un viaje, de estar en otro país un tiempo y, ¿verdad? Me tocó la pandemia. En Costa Rica me tocó quedarme y empezar a reinventar muchas cosas, incluso temas de trabajo. Y resultó que la primera Semana Santa del 2020, ahí fue donde nació el libro, yo dije, ya es el momento, estamos encerrados, no podemos salir, necesito hacer algo, pensar en otro tipo de cosas mientras se ve qué es lo que está sucediendo. Y el lunes de la Semana Santa esa del 2020 empecé a escribir el libro y el domingo de Pascua se terminó. O
sea, fue muy simbólico. Y a partir de ahí empezó obviamente un proceso que, como mencionaba, también es de revisión de la parte científica y la parte, ¿verdad?, también literaria, pero ahí fue donde quedó el libro, realmente es el origen, lo que puedo llamar el nacimiento y eso fue, ¿verdad?, parar el corre-corre con todo el miedo que existía en ese momento sobre lo que podía estar pasando y lo que efectivamente sucedió, pero que saliera algo tan positivo de ahí es también una cosa que hay que celebrar definitivamente. Es una cosa muy positiva y muy importante, sí. Sí. Sí, sí, Y ya para terminar, Katiana, ¿qué aprendiste en esta pandemia, además de esto que nos están mencionando, verdad? ¿Y qué podemos sacar un poco de estos años tan difíciles que hemos vivido? Bueno, para mí esto de que aun cuando significó un tiempo durísimo, hay cosas positivas que también suceden y que podemos hacer que cosas positivas sucedan en periodos complicados. También eso que yo corría, ¿verdad? Como le pasa a la mayoría de la gente, corría muchísimo y siempre decía, sí, tengo que sentarme a escribir, tengo que hacer algo. Ahora lo tengo más claro, que tengo que sacar ese espacio, que realmente hay cosas que se hacen muy a nivel técnico, por ejemplo, en mi profesión, yo que sí, escribo artículos, pero no solamente me dedico a ser periodista, sino también administro proyectos que está bien, tienen su impacto, pero que no hay que dejar, no hay que perder de vista que a veces se puede lograr un mayor impacto inspirando realmente a la gente y a las personas adecuadas, que eso lo van a agradecer y que no es solamente una cuestión porque yo quería ser escritor y saqué un libro, sino porque realmente también se puede hacer la diferencia. Se puede crear, ¿verdad?, crear un impacto importante y sobre todo con generaciones a las que les debemos muchísimo, ¿verdad? De lo que está pasando con el planeta tenemos que responder y esa es una forma muy linda de involucrarlos, ¿verdad?, involucrar a esta generación en todo lo que está sucediendo y tomar acción, ¿verdad?, definitivamente. Dejar huella. Dejar huella, exacto, que todos y todas dejemos esa huella. Uh-huh. Perfecto. Y ya, nada más contanos, cuando hablamos tenías varios proyectos en la cabeza, ya hicimos uno realidad. ¿Tenés otros por ahí? Tal vez tengamos más libros de Katiana. No, me quedé con las ganas de seguir escribiendo y precisamente porque me fui en pandemia para la playa y he pasado una temporada grande ahí, he podido ser testigo de lo que está pasando con las tortugas marinas. Ese tiene que ser definitivamente el próximo. La tortuga baula, que es la tortuga más grande del mundo, la tenemos. Hay un parque creado especialmente para esta tortuga, pero las amenazas trascienden incluso lo que sucede en el parque y sus vecindades. Y sí, ahí está la próxima historia. Tiene que ser una historia marina y que tiene que ver también con esas especies que están pasando también todo lo que se están afectando por el cambio climático estando en el mar también. Entonces hay que contar todo eso definitivamente. Y esperemos que no necesites una pandemia para escribirlo, por favor. Exactamente, eso es lo principal, claro. No, eso está claro que hay que, exactamente. De hecho, ya he estado reuniendo información, ya voy ahí poco a poco y sí es algo que hay que sacar también. Ya Y no es hay muy que esperar importante. todos tantos años. Son libros básicos que tienen que estar en las bibliotecas, en las casas de las personas. Es un libro precioso. Muchos de Club de Libros lo adquirieron ahora con esta actividad que hicimos del amigo imaginario. Fue el bestseller. Todo el mundo pidió el sapo dorado para final de año. Qué lindo. Así que bueno, y felicidades también porque muchas personas han hablado maravillas del libro. La misma Ana Cristina Rossi estuvo en la presentación del libro hablando maravillas. También biólogos, especialistas, ¿verdad? Académicos y lectores, que eso es lo principal. ¿Algo para despedirnos ya? ¿Un mensajito? No, eso, que no dejemos de lado los sueños son importantísimos, nos dan vida y sobre todo esos sueños que pueden no solamente realizarnos a nosotros y a nosotras mismas, sino generar ese impacto que se necesita, ¿verdad? Contribuir Perfecto. con el país y con las nuevas generaciones también. Sí, nuestros sobrinos y los nietos de Exacto, los sobrinos y los bisnietos. exactamente. Muchísimas gracias, de verdad, Gracias, Katiana, gracias a por vos. habernos hoy acompañado. A la gente ahí les repito, lo tienen aquí a un ladito, por ahí pueden adquirir el libro.
repitan y compartan este link para que otras personas de forma asincrónica conozcan un poco más En Busca del Sapo Dorado. Y estamos después en YouTube también para que también lo puedan compartir. Muchísimas gracias y nos vemos algún día. En Transitar te vas a estar, creo, ¿verdad? El libro. Vos no, porque estás Sí, en la playa, pero el libro va a sí. estar. Entonces, por si se dan una vueltita, en 22 días tenemos este festival que vamos a estar en los parques y por ahí va a andar el libro también para que lo encuentren. Muchísimas gracias Maravilloso. y Muchas gracias, Tatiana. gracias. Buenas noches. Buenas noches.